que comencé, pues no va a pasar nada porque voy a resumir nuevamente todo lo que os he estado compartiendo. Lo voy a hacer rápido, pero va a ser un resumen. Y esta es la última vez que predicaré hasta el día 22, y el día 22 ya no predicaré sobre santidad, pero será una palabra bíblica, como siempre. No sé si es lo que muchos de vosotros esperáis, pero yo creo que lo que debemos de esperar cuando venimos a un lugar como este es escuchar la voz de Dios. Y toda la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, ¿verdad? Así que yo creo que necesitamos de todo. Necesitamos de vez en cuando que Dios nos dé un rapapolvo. Necesitamos a veces ser alentados. Y otras veces necesitamos saber, pues, cuál es nuestro llamamiento más especial, más importante. Nuestro llamamiento más importante es ser santos, vivir en santidad. Así que como va a ser la última vez que voy a predicar, voy a tratar de que esto no sea un monólogo, sino que podáis responder. Quiero también tantear un poquito para ver si con 3 predicaciones ha quedado algo de lo que he estado compartiendo. Hace unas semanas empecé hablando de santidad basándome en un texto que se encontraba ¿dónde? ¿Alguien me lo puede decir? Nadie me puede decir cómo empezó, y lo repasé la semana pasada, tan solo en qué carta partí, de qué carta partí. Segunda de Tito, capítulo 2, versículo 12 al 14, 11 al 14, ¿sí? Segunda de Tito, 2. Qué miedo me da esto. No hay segunda carta de Tito, no la hay. No existe. En la carta que Pablo le escribe a Tito, hijo en la fe, este hombre tenía un oficio que era el de pastor, estaba pastoreando, no era pastor de ovejas, era pastor como tantos. Estamos sirviendo al Señor en el área del pastorado. Y aprendíamos en los primeros versículos de Tito 2 que Dios nos ha salvado para darnos el poder para hacer 2 cosas. Dios nos salvó a través de Jesús. Él perdonó a través de ese sacrificio en la cruz de Jesús. Perdonó nuestros pecados, nos salvó, pero además nos dio el poder para hacer 2 cosas. Uno, ¿alguien lo sabe? Son 2 renuncias, 2 renuncias. La primera renuncia era renunciar a la impiedad. ¿Alguien recuerda lo que significaba impiedad? O dime la antítesis y así sabré que lo has entendido. Misericordia, ¿verdad? Misericordia es una palabra que nos habla de lo contrario de la impiedad, ¿vale? Misericordia, piedad. Así que Dios nos llama a renunciar a la impiedad y por tanto a ser, como decía Alejandra, misericordiosos. La segunda cosa que Dios nos llama a hacer en este mundo, en el siglo XXI, es a renunciar ¿a qué? Tiene que ver con el área de la mente. Bien, pensándolo bien, voy a seguir predicando sobre santidad un par de meses más. Contra los deseos mundanos o los deseos de la carne. Eso es lo que estuvimos viendo. Todos sabemos lo que son los deseos mundanos. Llegando al versículo 13 y 14, nos enteramos también de que Cristo murió por nosotros para conseguir una doble obra, para hacer 2 cosas de nosotros, del pueblo de Dios. Una, redimirnos, aleluya, redimirnos. Y recordáis a alguno del flanco este, ¿qué significaba redimir? Redimir significa rescatar, sacar o rescatar de una esclavitud a través de un precio alto. A eso se le llama, en términos teológicos, redimir.
Él vino a redimirnos, a rescatarnos de la esclavitud del pecado, porque la Biblia nos dice que el pecado produce esclavitud. La segunda cosa por la que Jesús murió, o para la que Jesús murió, era para hacer algo en nosotros, que era purificarnos, santificarnos. Y que además esa purificación debía de llevarnos a ser celosos, no de nuestra mujer o de nuestro marido, sino celosos de buenas obras, dicho de otra forma, deseosos de hacer buenas cosas. Hay un cambio de corazón. La Biblia nos dice en Juan, con nuestro amigo Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, se nos recuerda que debemos de nacer de nuevo. Así que hay un nuevo corazón, y en ese nuevo corazón no estamos por la labor de fastidiar al personal, sino de amarla, de respetarla y de ayudar, ¿verdad? Esa es nuestra misión. Acabé esa primera exposición sobre la purificación o la santificación con un texto en Isaías capítulo 52, versículo 2. Y aunque no os hayáis aprendido ese versículo de memoria, ¿me puedes decir qué dos cosas nos habla más importantes, las dos claves del versículo 2 del capítulo 52 de Isaías? Nos hablaba de sacudirnos de algo. ¿Recuerdas qué? Sacudirnos del polvo. Muchas mujeres, bueno, hoy en día hay pocas alfombras, pero antiguamente habían bastantes alfombras en la casa y se sacaban fuera y se les metía una paliza buena a fin de poder quitar de encima antes de que llegaran las aspiradoras estas modernas de ahora, y a base de una buena paliza pues conseguíamos limpiar las alfombras del polvo. Y cuando la Biblia nos habla de polvo, nos está hablando normalmente de suciedad espiritual, de pecados, ¿verdad? Y sigue hablándonos de soltar algo que nos muestra también, o es un símbolo de la esclavitud. Y dice: sacúdete las ataduras de tu cuello. Y así hicimos una oración, y quiero creer que Dios te habló y que hubo un cambio en tu vida. Te pusiste a cuentas con el Señor, dejaste quizás esos hábitos incorrectos, esos pecados que a veces son muy, digamos, difíciles de ver, pero que ahí están y que están impidiendo que Dios sea glorificado en tu vida. Bueno, esto es lo que os estuve compartiendo la primera semana. La siguiente vez estuvimos viendo, ya partiendo del purificaros, de la necesidad de la santificación. Veíamos en la carta de Pablo, tanto a Corinto como a Roma, que les dice: a vosotros romanos, a vosotros de Corinto, sois llamados a ser santo. Probablemente Pablo estaba muy influenciado, y ojalá tú y yo seamos de esos influenciados por la obra del Espíritu Santo en la mente y en el corazón de Pablo, porque conocía las Escrituras del Antiguo Testamento. Y una de las cosas que más se habla en el Antiguo Testamento es de que Dios había llamado a un pueblo a la santidad, un pueblo que fuera modelo, ejemplo de los pueblos paganos que le iban a estar rodeando. Así que Pablo, una y otra vez, a lo largo de las cartas del Nuevo Testamento, nos recuerda que somos llamados todos los cristianos a vivir una vida de santificación, un proceso donde vamos cada vez pareciéndonos más a Cristo. Estábamos viendo esto y repasamos también textos de Levítico, de Éxodo y de alguno también de Deuteronomio, donde se nos hablaba que éramos un pueblo especial, un pueblo único, de exclusiva posesión. Nos hablaba cosas muy hermosas, pero Éxodo capítulo 19, versículo 5 y 6, nos hablaba de que había un condicionamiento. Éramos ese pueblo especial, ese pueblo único, ese pueblo
de exclusiva posesión, sí y solo sí, oíamos la voz de Dios y obedecíamos. Esa fue, digamos, la clave, el punto central y culminante. Y llegamos hasta un texto de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, que nos hablaba de despojarnos, ¿recuerdas de qué? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y nos hablaba de, y yo os comentaba sobre mis carreras, mis maratones, mis 2 maratones. Dice la palabra, y corramos la carrera que está ¿por dónde? Por delante. Mientras tengas vida, hay una carrera que correr. Y si no recuerdo mal, maticé la importancia de correr con paciencia, no con impaciencia. No a ver si eres el primero, no a ver si consigues un récord Guinness, sino que corrieras de tal forma que alcanzarás la meta a la que somos llamados. Y supongo que recordaréis un texto porque saqué un tambor de jabón de Marsella, de mi madre. Y había un texto que nos hablaba de bienaventurados los que hacen ¿qué? Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y ahí nos quedamos, ahí estuvimos orando. Hay un texto, no sé si lo mencioné, que dice en Apocalipsis 22, versículo 11, unos versículos antes de este, y el que es santo, santifíquese todavía. Así que si tú eres santo, está bien que hayas venido aquí. Y no hablo de una forma posicional, porque somos santos desde el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Vuelvo a repetir una cosa que he hablado y os he compartido muchísimas veces. En el momento en que Cristo murió en la cruz y que yo le entregué mi vida, mis pecados fueron imputados sobre Cristo, pero la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, se me imputó a mí por gracia y misericordia, igual que a ti. Así que no estoy hablando, obviamente, de santo en el sentido de ser apartado para Dios, que es lo que significa la palabra santo, sino de ese proceso donde debemos de crecer espiritualmente para que cada vez Cristo se haga más real en nuestras vidas. En esta tarde me gustaría compartiros, no voy a tardar mucho, porque quiero entregaros una palabra personal para cada uno de vosotros. Y como hablar con cada uno de vosotros esto sería largo, sobre todo para los últimos, pues he puesto unos papelitos en el saquito aquel, antiguamente ahí es donde pasábamos la ofrenda. Y allí hay un texto, he estado orando y estuve metiendo ahí 104 textos bíblicos, más de 104 textos bíblicos, 104 papeletas. Salud. Entre todos vosotros, entre todos nosotros nos sumamos hoy, quizás no llegaremos a la mitad, no sé si a la mitad, un poquito más quizás de la mitad. Pero eso nos asegura de que todos vais a tener una palabra. Si tú no entiendes la palabra esta en oración, yo te voy a pedir que vengas a mí hoy o en los próximos días y me entregues la papeleta y yo voy a hacer una interpretación de las Escrituras, aunque no sea un sueño. ¿Vale? Así que, ¿qué es lo que yo siento para ti? Y aunque no me gusta la lotería ni la bibliomancia, pero en esta tarde espero que el Espíritu Santo haga que cada papelito o cada mano alcance el papelito correcto. En cualquier caso, lo que hay dentro es la palabra de Dios. No es un chiste ni es un buen consejo personal. Bien, me gustaría que todos vosotros cogierais vuestras Biblias y las abrierais. Vamos a coger 2 textos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Los 2 textos del Antiguo Testamento se encuentran en Deuteronomio capítulo 7 y en Deuteronomio capítulo 8. Esos van a ser
los del Antiguo Testamento y que además Mariluz nombró en su exposición del miércoles Deuteronomio 8. Deuteronomio es un libro que se encuentra en la quinta posición cuando tú abres la Biblia desde el principio. Así que no te tiene que costar encontrarlo. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a leerlo de un tirón. Porque vamos a hablar de 6 peligros. Peligros sí y consecuencias una vez que llegamos al Señor. Vamos a ver también una de las razones quizás por las que muchos llamados a vivir en santidad viven en pecado, viven como les da la gana. Y muchos de ellos, aunque digan o juren que son cristianos, no son más que palabras, porque a los cristianos los diferencia su comportamiento y su fe. Supongo que recordáis, ¿verdad?, esas palabras duras que dije el otro domingo de lo que es un cristiano. Un cristiano es alguien que no se deja llevar por las corrientes, por las modas de este mundo. Es alguien que se deja llevar por las Escrituras. Es una persona responsable, seria, que atiende a sus compromisos responsablemente, que es un ejemplo en la sociedad. Eso es un cristiano. Y lo demás solo es palabrería barata. Así que leemos el capítulo 7 de Deuteronomio del 1 al 7 y del 1 al 9, perdón, y yo esta parte la he titulado flirtear con el mundo, es decir, tontear con el mundo. Es tener un pie en las cosas del Señor y otro en el mundo. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, es decir, a 7, mayores y más poderosas que tú, versículo 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. En las últimas predicaciones he nombrado al profesor Enrique. Algunos diréis, ¿quién narices es el profesor Enrique? Bueno, es un profesor de allí, de María Moliner, del instituto este, y que les da clases a algunos de nuestros hijos, de nuestros hermanos jóvenes. Y esta es precisamente una respuesta que él sacó como escudo, como bandera, la injusticia de Dios frente a ese mandato de Dios a través del profeta Samuel al rey Saúl, cuando le dijo que destruyera al rey, que destruyera a sus siervos, que destruyera aún a los niños, como decía el profesor Enrique, a los lactantes. Decía, un Dios que se precie de ser justo no podría emitir una sentencia así. Defender esto es imposible cuando uno se plantea el ser juez de Dios. Ser y querer ser juez de Dios es tan absurdo como que un reloj le dijera al relojero, ¿por qué me hiciste la hora, la maneta horaria, por qué la hiciste tan pequeña? ¿Por qué pusiste esta ruedecita de 16 dientes aquí y no me pones en el otro lugar? Es tan absurdo, ¿verdad? Como todo eso. Pero mucha gente, y ahí se muestra el amor y la misericordia de Dios. Dios en ese libre albedrío te permite que mientras estés aquí en la tierra puedas hacerte juez de Él mismo, como hace nuestro querido profesor Enrique. Sin entender que Dios tenía que preservar al pueblo de Israel, porque somos posesión suya. Estoy haciendo un trasvase del Antiguo Testamento al Nuevo. De alguna forma nosotros somos el Israel espiritual.
Aunque no me gusta mucho mezclar eso porque hay cosas que no pueden cuadrar para nada en ese sentido. Pero en lo que quiero exponer es exacto y perfecto. Nosotros somos llamados a ser un pueblo santo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo hemos estado viendo en el Nuevo en estas semanas atrás. Y ahora lo que podemos ver es que Dios le va a decir que lo destruya todo, que no deje títere con cabeza. Dice, cuando los hayas derrotado, es decir, destrúyelos todos, la misma orden que le dio mucho más tarde Dios a Saúl a través del profeta Samuel. Dice, lo destruirás todo y no harás con ellos alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ella, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y esto también es trasladable, porque San Pablo nos va a hablar de que no nos unamos en yugo desigual. Así que, claro, aquí hay una cuestioncita importante, y es que hoy en día los padres no decidimos con quién se casan nuestros hijos. Ellos deciden, ¿verdad? Y eso es hermoso y correcto. Pero un padre no debe jamás, un padre, una madre cristiana, nunca deben de dar su aprobación de que su hijo, su hija tengan relación o se casen con inconversos. ¿Por qué? Bueno, pues aquí tenemos la respuesta. Esta sería la respuesta que le podríamos dar al señor Enrique. Dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Claro, esta respuesta para mucha gente inconversa no sirve absolutamente de nada, porque no pueden entender esa preservación, la importancia de estar convertido a no estarlo, la gravedad de estar en el infierno o poder estar en el cielo. Eso no lo pueden discernir, porque hay cosas que se tienen que discernir espiritualmente, dice 1 Corintios 2:14. Pero dice que desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Entonces, no dejaréis nada, absolutamente nada. Haréis desaparecer todo lo que tenía que ver con esos pueblos que eran idólatras. Versículo 6, y este sería el centro de nuestro texto del 1 al 9 de este capítulo 7 de Deuteronomio. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, y repito otra vez, como he hecho en días anteriores, que te ha escogido, que no eras parte del mogollón, que somos un pueblo selecto, no por nuestra gracia, cuidado, no por nuestra inteligencia, no porque valgamos nada más, ni un gramo más que cualquier otro, sino por su gran misericordia, porque Él sabe quiénes y sabía quiénes íbamos a reaccionar positivamente a ese plan de rescate a través de la cruz de Jesús. Y dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo, te ha escogido con una misión, con una razón, con un fundamento, para algo, una cuestión. Y es que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más, ya lo he dicho, pero aquí, por si acaso no quedó claro. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. No. Dice, porque vosotros seréis, escucha bien, esto va para ti que tienes aires de grandeza, que te crees más importante que otro. Dice, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. El más, escucha bien, insignificante, no era nada. No hay nada por la que gloriarnos, nada por la que estar orgullosos. Podemos estar felices, contentos, gozosos de que Cristo murió en la cruz por mí, que me ha hecho salvo, pero no porque piense que es debido a algo que tenga que ver conmigo. Solo tiene que ver el amor de Jesús. Versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa. Y nos recuerda no solamente que somos insignificantes, no solamente que somos insignificantes, sino que además éramos un pueblo esclavo.
de servidumbre. Y esto va también con nosotros, porque la esclavitud nos esclaviza. Perdón, el pecado nos esclaviza, la esclavitud obviamente. Y dice, y os ha rescatado, estabais en servidumbre, pero os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, te dice el Señor en esta noche, que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Y aquí viene la clave. ¿A quiénes se les guarda esa fidelidad y esa misericordia? ¿A quiénes? Léelo. A los que aman sus mandamientos. Y esto trae consecuencias para 1000 generaciones. Pienso que es una forma de hablar. Esto está hablando de la bendición, que la bendición sobre tu vida de Dios afecta a tu estirpe, afecta a lo que hay detrás. Si tú eras una persona engañadora de por sí, mentirosa, esto es una cadena. ¿Has conocido algún mentiroso que sea ex mentiroso con sus esfuerzos porque haya ido a un psicólogo o a un psiquiatra? No, esto es una enfermedad. Y es una enfermedad incurable, salvo que te encuentres con Cristo y haya ese cambio radical del nuevo nacimiento. Y cuando tú haces eso, si tú cortas, ahora que conoces que eres creyente y conoces las repercusiones espirituales que trae el pecado, será el momento de cortar todas esas vivencias, todas esas ataduras, ligaduras de tu vida que se transmiten por vía espiritual, genética a tus hijos. Aquí en esta iglesia no necesitamos ni demostrarlo, estamos no cansados porque esto no cansa, esto es una bendición, pero de ver cómo cuando los padres rompen con cadenas, los hijos sin necesidad ni siquiera de orar por ellos, vemos que hay repercusiones en los hijos cambian, los hijos son liberados también de esas tendencias, de esas ataduras pecaminosas. Ese es el poder de Dios. Esto es lo que está hablando la Biblia. Versículo 9 del capítulo 7. Conoce que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Lo que tú has hecho va a trascender a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. En esta tarde, lo que quiero resaltar es en esa separación que uno tiene que hacer cuando llega a Cristo con el mundo. Hemos estado viendo a través de este texto cómo Dios está hablando meticulosamente. Está dejando muy claro, no des a tu hijo, no dejes que las costumbres te inundan, te invadan y te hagan vivir en pecado. No dejes que los cultos a otros dioses, que la idolatría aflore en tu vida. Y para eso tú tienes que separarte de los demás pueblos. Somos llamados a ser un pueblo especial, sí, pero porque nos distinguimos de los demás, porque nos separamos en nuestra conducta, no porque nos separemos porque seamos separatistas. La gente del mundo mismo, y algunos lo hemos podido comprobar cuando te conviertes, hay gente que ya no quiere ser tu amigo. Y es algo que entendemos perfectamente porque Jesús lo dijo. No, Él no vino a traer paz sino espada, a poner en disensión al hombre contra su hijo, al hijo contra su padre, etcétera. Y dice que muchas veces nuestros mayores enemigos serán nuestra propia familia. Y está hablando de esa dualidad, de ese antagonismo entre las cosas de Dios.
y las cosas de las tinieblas. Así que no quiero extenderme más. El primer punto que quería tocar es cómo Dios nos está pidiendo que nos distingamos, que nos separemos, que seamos ese pueblo fiel, ese pueblo santo, ese pueblo que seamos el ejemplo para las demás naciones, el ejemplo para tus compañeros de clase, el ejemplo para tus compañeros de trabajo, el ejemplo para el peluquero, para el cocinero, el que sea. Dios nos llama a distinguirnos en nuestra forma de vida como en nuestra forma de hablar, en nuestro comportamiento. Bien, la segunda cuestión que quiero tratar es cómo Dios se relaciona con el pueblo de Dios, con su pueblo, cómo Dios se quiere relacionar contigo. Y para eso vamos a saltar capítulo 8 de Deuteronomios y nos vamos a ir desde el 1 hasta el 20. Vamos a tener una larga lectura. Es todo el capítulo. Y aquí vamos a ver resaltar distintas situaciones. Primero ver esa relación, pero también vamos a ver qué es lo que frecuentemente, cuál es el peligro que más nos va a acuciar una vez que llegamos a Cristo. A veces puede ser que cuando llegues a Cristo te conviertas en un hombre o una mujer más orgulloso incluso de lo que eras antes. Ahora, eso es por una consecuencia de alejarnos de Dios, como vamos a ver. Así que vamos directamente, capítulo 8 de Deuteronomios. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, escucha bien, porque esta es la primera palabra que quiero que metamos en nuestra cabeza. Y te acordarás, memoria, está hablando de memoria. Me pregunto por qué nos podemos acordar de una película 15 días después y no de una predicación. Pero bueno, seguimos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, como para olvidarse, ¿verdad? Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Primer cosa que quiero hacer un inciso, además del de acordarnos, que tenemos que recordar ciertas cosas que son muy importantes en la vida cristiana, recordar ciertas cosas, como por ejemplo no olvidemos nunca nuestra esclavitud del pasado. ¿De dónde venimos? ¿Era un religioso yo? Tú quizás eras un drogadicto, quizás eras un negociante deshonrado, quizás eras un mentiroso compulsivo. No debemos de olvidar de dónde nos sacó Dios, porque sería, digamos, la comparativa con esos 40 años en el desierto del pueblo de Israel. Y lo que quiero mencionar y quiero de alguna forma matizar es que en esa relación entre Dios y el hombre, Dios a veces nos aflige, Dios a veces nos prueba, Dios quiere saber de qué parte está tu corazón. Dios no está pendiente si en la alabanza tú estás alabando a Dios, o sí lo está, pero no es lo prioritario, no es realmente decisivo. Muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones conflictivas porque ser cristiano no significa que Dios nos saque de nuestro mundo y nos ponga en el Edén otra vez, o que nos lleve a Miami. La vida cristiana es una vida de aflicción. Yo lo he dicho muchas veces, si alguien no lo sabía, será porque no quiso escuchar. Porque la aflicción es parte del creyente. Los primeros cristianos en el siglo I supieron lo que era aflicción. Hoy en día quiero que sepas que mientras en estas Navidades quizás tú estarás con la familia, pasándolo bien, espero que honesta y honradamente
Algunos cristianos estarán muriendo por Cristo, porque hay persecución en muchísimos países y persecución mortal. El no negar tu fe puede significar que te pasen una pisonadora por la cabeza. El no negar tu fe puede ser que cojan a tus hijos y a ti y te metan en un hoyo y empiecen a enterrarte vivo. Eso está ocurriendo hoy. Nunca en la historia de la humanidad han muerto tantos cristianos como ahora. Pero aquí en España pensamos que en todas partes tenemos que vivir como reyes, porque lo dice la Biblia. Y eso de reyes y sacerdotes es un aspecto espiritual. Pero somos llamados a vivir en la aflicción con gozo en el corazón. Somos llamados a superar la prueba, porque dice Hebreos que no seremos sometidos a prueba más de lo que podemos soportar. Esa es una promesa de Dios para tu vida. Cuando estés en la prueba, piensa, recuerda esas palabras de la carta de Hebreos, que nunca vas a ser probado más de lo que tú puedes soportar. Hasta eso es un motivo de gozarnos y de darle las gracias a Dios. Pase lo que pase, le alabaré. Porque hay una promesa que nos dice, no te preocupes. Esto es solo una prueba, pero mi mano está extendida ya. En la iglesia no somos llamados a hacer una separación entre el trigo y la cizaña, pero Dios la hace muchas veces. Muchas veces yo como pastor me pregunto por qué Señor acabó en el mundo. Si parecía que ya estaba todo, si parecía que estaba bien encaminado, si parecía que estaba dando buenos pasos. Pues muy sencillo, porque cuando llegan las pruebas, ahí es donde en muchas ocasiones se ve si es trigo o cizaña, porque al principio puede parecer lo mismo, puede parecer una misma cosa, pero el trigo y la cizaña son claramente diferenciadas al final. Así que el cristiano debe de vivir por aflicciones, por pruebas, porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Y sigue diciendo, seguimos, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus papás la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Recuerdas este texto? ¿Lo habías oído alguna vez ese texto? ¿Dónde más se utiliza este texto? ¿Quién y dónde? Jesús en el desierto. Y esto lo encontramos, sé que me lo ibas a decir, en Lucas 4. Ahí es donde Jesús le contesta a Satanás con la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿acaso muchas veces nosotros nos olvidamos de que no todo es comida y vestido y dinero y casa y poder, autoridad? ¿Cómo nos gusta todo eso? Y yo te pregunto, ¿y de qué te habrá valido dentro de 100 años? Cuando pasen 100 años, ¿de qué te habrá valido tu casa, tu poder, tu dinero? Quizás ni siquiera habrá nadie que se acuerde de ti. Y la pregunta es, ¿dónde estarás? Cuando en el cielo se pase lista, ¿estarás entre esos santificados, entre esos santos? Dice la palabra del Señor que de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todos hemos tenido experiencias, ¿verdad?, de derrumbarnos, momentos difíciles, pruebas que te han hecho debilitarte. Momentos en que hemos caído en pecado. Y yo me pregunto, ¿cómo te sientes cuando te has pegado el gustazo, pero te das cuenta de dónde has caído? Qué desgracia, ¿verdad?, que ya no vivimos como antes de conocer al Señor. Que hacíamos lo que nos daba la gana y no había remordimiento de conciencia, no había
Pero es tan triste ese momento en el que, como el rey David se encuentra ante esa palabra de Natán y le está diciendo: tú eres un asesino, no mereces conservar la vida. Qué tremendo cuando tú sientas al Espíritu Santo contristado dentro de ti y quizás escuches esa voz que un día Dios emitió para Adán y Eva. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho con lo que yo te di? Dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Pese a todo, la misericordia de Dios estuvo de día en día renovándose sobre el pueblo de Israel. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y en esta tarde quiero hacerte esa reflexión. Todo lo que hacemos en la vida trae consecuencias. Cuando tú te saltas un semáforo, frecuentemente habrán consecuencias siempre que te pille la Guardia Civil. Pero quizás en esta noche tú puedas decir: he hecho tantas cosas y nunca me pillaron. Y a lo mejor te crees, como algunos os creísteis antes de conocer al Señor, qué listo y qué machote soy. He pasado 10 gramos de coca delante de la Guardia Civil, no se han enterado que listo soy, qué bueno soy. Quizás tú pienses: he defraudado a Hacienda y todavía, mira, no me han pillado. Quizás tú pienses: soy un mentiroso y aquí estoy. ¿Y qué, Benja? ¿Qué pasa? Pues quiero decirte que un día tus pecados te van a alcanzar. Tarde o temprano tus pecados te alcanzarán. Eso es lo que Dios les decía a aquellas 2 tribus que permanecerían aparte de esa tierra prometida por Dios. Aunque tú creas que nadie se va a enterar, Dios te va a estar viendo en todo tiempo y en todo momento. Y que sepas que todo lo que hagamos traerá consecuencias. Si no ahora, un día delante de Dios. Dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y quizás en esta noche tú estás viviendo así espiritualmente. Estás en ese primer amor, estás gozoso de esa relación con Dios, porque puedes levantarte cada día y sentir que Él es tu amigo, que puedes con Él conversar, que puedes transmitirle todas tus tensiones, tu tristeza, tus agobios, tus preocupaciones, y sientes como la paz de Dios, como dice Efesios capítulo 4, Filipenses 4, 6 y 7, como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu mente a través de Cristo Jesús. Quizás estás viviendo un tiempo espléndido y maravilloso, pero escucha lo que dice el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de ¿quién? De Jehová tu Dios. Cuídate. Volvemos otra vez a la misma palabra de antes. Y te acordarás, ahora te dice, cuídate de no olvidarte, que es lo mismo, de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y yo te pregunto, ¿no es fácil cuando todo va bien alejarnos de Dios? Una de las consecuencias que muchas veces produce el bienestar, el sentirte satisfecho, el sentirte lleno de paz por dentro, es que empieces a creer en lo profundo de ti ese sentimiento de
¿Y qué necesidad tengo yo ya? Somos un poquito como ese rico insensato del que Jesús contó esa historia, que estaba dispuesto a romper sus graneros y hacer graneros más grandes. Pero en esa noche vinieron a pedir su alma. Y escuché una voz que le decía: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que tú has conseguido, ¿de quién será? Quizás estás viviendo ese momento hermoso en el Señor, pero ojalá que nunca olvidemos que nuestra paz proviene del cielo, que nuestra paz, que la bendición no proviene de nosotros, no proviene por una buena administración, no porque administren mejor, que es interesante administrar bien en un hogar, si quieres que la economía funcione, pero no es de una buena administración que tú te vas a sentir dichoso, que tú te vas a sentir fuerte en el Señor, sino con una relación intensa con Dios. Dice: no suceda, versículo 12, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres que se aumente. Versículo 14, esto es para ti y para mí: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Que de no haberte sacado, tú no podrías haber edificado casas, no tendrías nada en posesión, no podrías tener ganado, pero te sacó y ha hecho de tus manos manos fértiles, pero no por tu gracia, sino por su gran misericordia. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Aquí Dios empieza a recordar a aquellos cuyo orgullo empieza a manifestarse. Empieza a recordar la obra poderosa de Dios. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, versículo 17: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Dice: sino acuérdate, no te olvides de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas. No dudo que a veces alguna enfermedad venga para darnos cuenta que no es nuestra fuerza la que nos provee del sustento. Y quizá muchas veces Dios esté probándonos a través de enfermedades para que pongamos nuestra confianza, nuestra dependencia en el Señor. Dice: mas si llegares a olvidarte, y estoy terminando el texto, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos. ¿Sabes cuáles pueden ser los dioses ajenos? No necesitas tener una virgencita, o quizás esos dioses ajenos tienen que ver con tu orden de prioridades, con cómo estás invirtiendo tu tiempo. Quizás tu Dios ajeno pueda ser internet, la televisión. Quizás tu Dios pueda ser tu familia, tus hijos. Quizás tu Dios pueda ser el deporte. Dice: si anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Si hay algo en este texto que poder sintetizar o sacar, digamos, la clave, el punto más importante es la dependencia a Dios, en contraposición con el orgullo, en contraposición con nuestra
Hoy en día, aquí en España, con los catalanes, los vascos y a veces los gallegos, y no estoy difamando a ninguno de esos grupos, pero viven en una lucha por ser autónomos. Y eso es exactamente lo que muchas veces se gesta en el corazón del cristiano. Autonomía de Dios. ¿Para qué depender? Autosuficiencia. ¿Para qué recurrir al Señor? Si hoy lo tengo todo, pero mañana a lo mejor no tendrás nada. Recuerda al pueblo de Israel que como fueron destruidos los pueblos de alrededor, por el poder de Dios, aunque por la mano de los israelitas, así serían ellos mismos destruidos si no son capaces de atender a la voz de Dios. Cuídate de no olvidarte, dice la palabra del Señor. Cuídate de no olvidarte del Señor cuando las cosas te van bien. Especialmente cuando las cosas te van bien. No sé cómo te van de momento a ti. Y cuando hablo de que las cosas te van bien, quiero decir que las cosas no te van demasiado mal. Pero cuidémonos. Y yo me pregunto, cada vez que alguien se pone enfermo de tu familia y tú no recurres a Dios, lo cual no significa que no tengamos que recurrir a la ciencia y a los médicos. Yo me pregunto, ¿no es eso olvidarnos de Dios? Cuando tú no encuentras tiempo para tu lectura bíblica, ¿no es eso olvidarse de Dios? Cuando tú tomas decisiones sin consultar con Dios, ¿no será eso olvidarnos de Dios? Y olvidarnos de Dios nos lleva a pecar, a vivir en pecado y volver a la esclavitud. Y no hay nada más grave ni más tremendo que volver a ser esclavos. Y para ello, y este va a ser el último texto, vamos a ir a la carta a los Hebreos, casi al final de la Biblia. Yo me pregunto por qué cuando los cristianos sabemos de la gravedad del pecado, de la gravedad de dejar de vivir en santidad, ¿por qué razón nos tomamos tan livianamente la gravedad del pecado? ¿Por qué pecamos una y otra vez? Y yo diría que a veces hacemos como muchos, no los meto a todos en el saco, pero a muchos católicos romanos, que saben que algo está mal, pero lo hacen, pero dicen, el domingo iré al confesionario, me confesaré al cura y rezaré unos Padre Nuestros y unos Ave Marías, y conciencia limpia y restaurada, y volvemos otra vez a la misma, y me vuelvo a acostar con la vecina. Total, el viernes me voy a confesar. O vuelvo a decir una mentira, porque total, ¿qué importancia tiene si para que eso desaparezca solo hace falta rezar un Padre Nuestro? Porque la conciencia católica romana nos dice que hay distintas clases de pecado, aunque la Biblia lo niega tajantemente. Todo pecado es una infracción delante de Dios, y cuando infringimos un mandamiento de Dios, dice Santiago, que es como si hubiéramos infringido todos los mandamientos y somos reos de muerte. Pero aún en la iglesia evangélica, yo diría que vivimos tan felices, cometiendo pecados pensando que la sangre de Jesús es la última baratija de los todos 100. Quizás no tenemos conciencia, y esta noche os digo lo que el domingo pasado no deberíais de haber venido, porque hoy vas a ser más responsable. Y yo sé que hoy a lo mejor tú te puedes reír, pero sé que tus pecados te alcanzarán. Puedes decir, bueno, cuéntanos lo que quieras, que yo haré lo que me dé la gana. Me gustaría en esta noche tocar un texto que quizás sea el texto más dramático y más duro de toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Y me gustaría que me acompañarais
en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Y si después de escuchar esto sigues viviendo en pecado, que Dios te ayude. Que Dios te ayude. Bueno, mejor dicho, es una expresión sin ningún sentido, porque Dios te quiere ayudar, para eso te da su palabra. En esta tarde Dios te está ayudando, te está mostrando su pensamiento, porque la Biblia es la palabra de Dios escrita. Así que mejor dicho, no habrá quien te pueda ayudar y será reo de muerte eterno. Capítulo 10, versículo 25. Vamos a empezar por el 25 y acabaremos en el 39. Y este será nuestro último texto en esta noche. Versículo 23, no 25, del 23 al 39. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel. Si hay alguien que es fiel, y lo hemos leído antes en Deuteronomio capítulo 7, si hay alguien fiel, ese es el Señor. Y todo cuanto Él ha prometido se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Pero lo primero que nos dice: mantengámonos firmes en el Señor. No podemos estar hoy ranqueando, hoy dando un paso en el mundo, mañana uno en el Señor, pasado hago de las mías, al otro voy al culto y hacemos como los católicos y venimos aquí a confesarnos, no conmigo, pero con Dios. ¿Tú sabes lo que produce el perdón de Dios? Lo único que puede producir el perdón de Dios. Y antes de que lo diga, te voy a decir, muchos de los que estáis aquí acabaréis en el infierno porque no habéis sido perdonados. Porque de la misma forma que muchos creímos cuando éramos pequeños en el cuento de Caperucita Roja, estamos creyendo en el cuento de la sangre roja de Jesús. Y pensamos que, como no coagula, nos va a estar limpiando continuamente. Pero nos habla de no fluctuar, de que un cristiano no puede estar continuamente con un paso aquí y otro allá. Tenemos que estar firmes en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entre nosotros, no el pastor, entre nosotros. Tenemos que estimularnos a las buenas obras. Chicos, no hagas esto, no es bueno para tu vida. Y eso lo tenemos que hacer entre nosotros, los padres con los hijos a veces con los padres, entre los hermanos, entre los amigos. Nosotros somos ese pueblo donde debemos estimularnos a las buenas cosas, a las buenas obras, al amor de Dios. Y una de las formas es no dejando de congregarnos, versículo 25. No dejando de congregarnos. Las cosas te van mal, congrégate. No sé por qué siempre tenemos la fórmula contraria. Las cosas te van mal, no vengo. Tengo una bronca con mi mujer, no vengo. Llueve, no vengo, que hace frío. Pasa cualquier cosa, no voy. Y esto es viejo, esto no es del siglo XXI. Dice: como algunos tienen por costumbre. O sea que ya Pablo ya lo vivió eso. Y Tito y Timoteo y todos los que sirvieron al Señor. Dice: sino exhortándonos. Exhortándonos. ¿Cómo que no vas a venir? Claro que tienes que venir. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día crees que está hablando? De la segunda venida de Cristo. Estamos ahí, lo tenemos ahí al lado. A lo mejor viene antes del día 15 y no tenemos que hacer la obra. No tenemos que hacer ningún programa de Navidad. Ya estamos en el cielo. Si tuviéramos los cristianos que fijar alguna fecha, yo la fijaría el 14 o el 13, así no vamos ni a EPSE. Nos ahorramos 80 kilómetros. Dice: pero, ¿por qué? Versículo 26. Vamos a tomarnos esto en serio. Yo sé que lo estáis haciendo, ¿eh? Porque si pecaremos voluntariamente, escucha bien, porque algunos de vosotros, nunca habéis leído este pasaje
Y es por eso que jugamos con la sangre de Jesús, como si fuera la carta del uno. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. ¿Escuchaste eso? Ya no queda sacrificio por los pecados. Ya se ha acabado la sangre de Jesús para ti. Pero fíjate lo que te está esperando, tú que bostezas. Bueno, perdón. Sin una horrenda expectación. No vi quién bostezó, ¿eh? Hay veces que sí que veo por aquí y por allá algunos bostezando. Esto me anima a ponerle más pasión a la predicación. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto está en tu Biblia también. Ya no queda más sacrificio. ¿Qué es lo que queda? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Escucha bien, vamos a hablar de la ley de Moisés. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esa era la ley de Moisés. El pueblo de Israel cumplía los mandamientos, las leyes a veces. Y cuando uno robaba, ras, mano cortaba. La ley del talión decía ojo por ojo y diente por diente. Y si tú has leído Levítico, te habrás dado cuenta que toda mala decisión traía una consecuencia igualmente negativa. Y aquí te lo está dejando muy claro. El que violaba la ley de Moisés con 2 o 3 testigos por delante tenía que morir remisiblemente. Y dice ahora versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza. ¿Quién no sabe eso, verdad? Romanos capítulo 12, versículo 19 nos habla de esto, para que no nos venguemos nosotros mismos, sino que le dejemos al Señor en su ira. Pues agárrate, porque esa ira de Dios también es para nosotros. Dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Tú y yo somos ese pueblo. No sé por qué tantas veces vemos a Dios con esa benevolencia. Nos hemos ido al otro extremo del catolicismo romano. Dios es un Dios justiciero de látigo. Y los evangélicos decimos: no, Dios no es un Dios justiciero y de látigo. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios misericordioso. Pero ese Dios es un Dios justo. Y dice en Ezequiel 18:4 que el alma que pecare morirá. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ahora, atención, porque va a ser un paréntesis. Para todos vosotros que habéis vivido en Cristo, que habéis pagado un precio, que os habéis esforzado por seguirle, que a veces, ¿verdad?, seguir a Cristo significa pues que la gente nos ridiculicen, nos tomen por tontos, por idiotas, por anticuados, por estúpidos. Muchas veces la gente no se quiere juntar con nosotros porque piensan: estos son de una secta rara. Tú que ya has padecido por Cristo, no lo tires todo por la borda. Es el paréntesis que vamos a leer. Traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, después de que os convertisteis, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Tú que has pasado momentos difíciles, no lo tires ahora por la borda. Por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, con insultos, con momentos difíciles, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ojalá todo esto se nos pudiera atribuir a nosotros, ¿verdad? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, se cerró el paréntesis, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque
os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho ¿qué? La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, unos días más, unos meses, unos años, y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Algunos piensan que Dios está retardando, pero Dios va a venir en el momento adecuado. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediera, no que no agradará a mi alma. No agradará a mi alma, te está diciendo el Señor. Versículo 39. Si lo quieres decir conmigo, y así te centras un poquito porque veo que estáis hablando unos con otros. Si tú crees que formas parte de esto que se va a decir, pues te invito a que lo leas conmigo en alta voz. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Ojalá que nosotros no seamos de los que retrocedemos. Apocalipsis 22:12 dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Te has parado a pensar por qué crees que Dios ha puesto en mi corazón, y estoy terminando ya, el que esté en esta serie de mensajes hablando de santificación? Yo no sé si tú te lo has pensado. Hoy yo estaba pensando en ello y por eso te lo comparto. ¿Por qué Dios se habrá propuesto mostrarme la necesidad de hablarle a la iglesia y de hablarme a mí mismo sobre la necesidad de vivir en santidad? Yo creo que a poca imaginación que tú tengas, a poco interés que tú tengas en las cosas de Dios, habrás llegado o podrás llegar ahora a la conclusión de que es muy probable que en estas fiestas, ya que normalmente podemos pecar en cualquier momento del año, ¿verdad? Pero digamos que las tentaciones son como más intensas en ciertos momentos donde nos vemos además presionados por la familia que es inconversa o que siendo creyente pues tienen quizás un distinto sentido de su responsabilidad cristiana. Pero probablemente debe ser porque en estas fiestas vas a tener más tentaciones que nunca. Yo pienso que, y lo digo sinceramente, pienso que estas fiestas va a ser quizás un momento donde tú tengas que tomar decisiones. Será quizás la primera vez en que vas a tener que dejar claro lo que es ser cristiano. ¿Por qué vives como vives? Y lo vas a tener que hacer frente a la familia, frente a amigos. Quizás vas a tener que decir, mira, yo me voy a casa porque yo no puedo beber, porque yo no quiero hacer las cosas que hacéis vosotros. Está bien que lo hagáis vosotros. Quizás va a ser un momento donde tú te vas a tener que desmarcar, que demostrar que tú eres una parte de esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Y lo vas a tener que transmitir, a lo mejor hasta con palabras. Quizás estas fiestas van a ser un momento que va a marcar un antes y un después en vuestra relación con Dios, pero también con vuestros semejantes, vuestras familias, vuestros amigos, vuestro entorno. Quizás en estos últimos días Dios esté llamando tu atención, esté llamando mi atención para vivir en santidad, para que nos acerquemos más a Él en oración, en ayuno, lectura de la palabra, para que podamos estar firmes en el día malo, dice la palabra de Dios, para que podamos estar firmes en el día malo.
¿Y quién te dice a ti que no va a ser un día malo para ti? Ese día que parece comenzar y que va a ser tan hermoso porque te vas a reunir con la familia, van a haber regalitos, risas, bebida, comida en abundancia. Le pido a Dios que en las próximas noches, a partir del 17, que tenemos nuestra última actuación ahí con los abuelitos, no olvides de que detrás de una mala decisión hay unas consecuencias. Y hay unas consecuencias poderosas y graves. Porque el pecado nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios, nos aleja de su protección y nos impide su bendición. ¿Has escuchado? Nos aleja de Dios, nos quita su protección y nos impide su bendición. El Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Pero ¿sabes a quién le persigue el bien y la misericordia? A los que aman a Dios. ¿Y cómo se demuestra tu amor por Dios? Porque vives en sus mandamientos. Porque sabes decir no a tu familia. Porque sabes decir no a la gente que quieres y que te quieren. ¿O acaso cuando tú a tu hijo le dices que no a algo, se lo dices porque no le quieres? ¿No preferirías decirle sí? Decir no no es decir no te amo. Quizás a partir del día 17 vengan días de relajación para algunos de nosotros. Y con la relajación viene muchas veces la tentación. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Getsemaní? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Has orado antes de ir a la comida del 25? Como familia, ¿has orado para que Dios te preserve y te dé las fuerzas para que si pasa cualquier cosa desagradable tú puedas decir, me marcho? ¿Has marcado la línea que delimita una conciencia cristiana de una conciencia mundana? Hoy quizás no se te va a pedir que entregues tu vida como muchos cristianos lo van a hacer. Porque negar a Cristo es algo que no tiene lugar en un hijo o en una hija de Dios. No tendrás que morir quizás por la causa de Cristo, pero se te va a demandar en estas Navidades que marques esa línea divisoria, que marques esa diferencia de lo que es un hijo de Dios, de lo que es una persona que no le conoce. Y solamente quiero recordarte Mateo 10, 34 al 39. Jesús dijo, no he venido para traer paz, sino a traer ¿qué? Espada. Y con eso, hasta ahí voy a llegar en esta noche. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Ahora llega un momento donde es una oportunidad de mostrar lo que tú eres. Hemos dado cursos, hemos hablado de las costumbres. No dejes que las costumbres te invadan. Y empieza a marcar el terreno de un hijo de Dios. Mientras Loida toca una alabanza, como os decía, quería que os llevaseis una palabra. Estamos bien de tiempo. Así que, si tú quieres recibir esa palabra y vas a cumplirla y la vas a recibir de parte del Señor, yo te voy a invitar a que pases aquí adelante. Yo estaré con esto como si fuera a pedirte dinero, pero no te voy a pedir ningún dinero. Es para que saques una tarjetita tal que esta, ¿vale? Pero escrita. Y la busques en la Biblia. Si tú no sabes buscar en la Biblia, pues pídele a alguien que esté a tu lado que te ayude a encontrarlo.
Y recíbelo de parte del Señor, no de parte mía. Recíbelo de parte del Señor.